Qué gusto que nos acompañe en esta ocasión. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a Creciendo en la Palabra, la lección número 12, titulada Un mensaje que vale la pena compartir. ¿Cuál es ese mensaje? Lo vamos a descubrir a través de este repaso de la lección de Creciendo en la Palabra, un mensaje que vale la pena compartir. Y es que las Sagradas Escrituras nos hablan sobre el Evangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y este Evangelio tiene que ver todo con Jesús. Y abordaremos este importante tema en los próximos minutos. Y para esto nos acompaña el pastor Brian Mailón. Pastor, bienvenido. Hola, ¿qué tal, pastor Andrés? Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo pues la verdad presente con el pueblo de Dios. Gracias. Y también está, por supuesto, con nosotros el pastor Abraham Ramírez. Pastor, a usted la bienvenida no es tan necesaria, ya es de casa. Gracias, pastor. Pues aquí listos para estudiar la lección número 12, un mensaje que vale la pena compartir y da entusiasmo hablar de esto. Muy Nos bien. identificamos con este mensaje. Una gran hermano. lección, entonces. Así es. Pues vamos a entonces inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración para pedir la dirección de Dios e iniciamos. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar las Sagradas Escrituras, de abrir este mensaje que tú has dejado para cada uno de nosotros. Quédate y que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Como lo acostumbramos en Creciendo en la Palabra, abordaremos, o más bien dividiremos la lección en 3 puntos que abordaremos en esta ocasión. El primero de ellos, la verdad a través del tiempo. El segundo es el Apocalipsis y el regreso de Cristo. Y el tercer elemento es el llamado de Dios. En esta ocasión, en este bloque, nos enfocaremos en el primero de ellos, la verdad a través del tiempo. Pastor Brian, ¿qué es la verdad? ¿Qué verdad presenta las Sagradas Escrituras? Pues bueno, la Biblia, como bien lo menciona el mismo espíritu de profecía, menciona sobre muchas verdades. Hay muchas verdades muy preciosas en la Biblia, pero realmente hay una verdad muy importante para nuestro tiempo, que es la verdad presente. Entonces, esta es la verdad de la que habla la lección del día domingo sobre la verdad presente. Es decir, ¿qué quiere decir la verdad presente? Ha habido verdades presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, la lección habla acerca en los tiempos de Noé, ¿no? Ahí existía una verdad presente. ¿Quién la estaba predicando? Noé, ¿no? ¿Para quién era la predicación? Pues para el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba predicando? Pues que iba a haber un diluvio universal. También vemos, por ejemplo, a José en Egipto predicando la verdad presente. ¿Cuál era esa verdad presente? Pues que iban a haber años de sequía y años de abundancia. Vemos a Jeremías advirtiéndole al pueblo de Babilonia. La verdad presente era la advertencia que el pueblo de Babilonia iba a venir e iba a destrozar la ciudad. Entonces, y ahora, por ejemplo, también vemos el mensaje de la verdad presente en Juan el Bautista, ¿cuál era su verdad presente? Que Jesucristo iba a venir por primera vez. Entonces, esto, bueno, siempre ha habido una verdad presente en la historia y en esta ocasión, en esta última parte de la historia, no es la excepción. Hay una verdad presente, mi querido pastor. Excelente, muy bien. Pastor Abraham, ¿esta verdad presente cambia con el paso del tiempo? ¿Esta verdad presente tiene alguna connotación especial para nosotros en estos días? Sí, pastor. La verdad presente ha sido la misma a través de toda la historia. ¿Cuál? La salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya dijo el pastor Brian acerca de en los tiempos de Noé. ¿Qué se predicaba? Pues la salvación. Iba a venir una destrucción, pues la salvación. ¿Cómo te puedes salvar? Bueno, obedeciendo y haciéndole caso al llamado de Dios para entrar en el arca. El llamado era para todos. Dice Elena White que cada martillazo era un anuncio, ¿no?, de lo que iba a venir, ¿sí? Así que entonces Dios siempre va a tener un mensaje para la ocasión, para toda ocasión, ¿ok? Es un mensaje de preparación. Dios no toma a nadie de sorpresa. No viene una destrucción o no viene un juicio sin que Dios haya tenido
un mensaje de amonestación y de advertencia para la gente. ¿Sí? Ahora, en este tiempo, Dios tiene un mensaje de advertencia también, ¿sí? Y de preparación para todos nosotros. Yo creo que eso es cada una de las épocas que ha tenido el pueblo de Dios a través de la historia, ¿sí? Dios tiene un mensaje de advertencia, de preparación. ¿Okay? Y el mensaje es precisamente lo que vamos a ver en esta semana, el mensaje de advertencia y de preparación para nuestro tiempo. En el libro de Apocalipsis nos dicen. ¿Sí? Entonces debemos estar bien atentos, qué es lo que nos dice Apocalipsis, para ver cuál es el mensaje actual o de qué manera se va a presentar el mensaje actual, la verdad presente en nuestro tiempo. Quizá esta frase de la verdad presente sea un asunto meramente bien adventista, a pesar que tiene una extracción bíblica. Es un asunto meramente adventista porque lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones en el espíritu de profecía. Pastor Brian, ¿de dónde viene esta expresión de la verdad presente? Pues bueno, viene precisamente, como comenta la lección, Pedro lo comenta sobre esta verdad. Por ejemplo, si vemos en 2 de Pedro 1:12, sí, 2 de Pedro 1:12, ahí comenta Pedro sobre lo que es esta expresión sobre la verdad presente, ¿no? Y que, pues bueno, como comentábamos, la verdad presente para Pedro, como comenta la lección, es la primera venida de Jesús. Esa fue su verdad presente, ¿no? Pero ¿cuál era la verdad presente en sí? Es que Jesucristo había venido y había pagado el precio del pecado, ¿no? Entonces, y nos había dado salvación a través de su muerte en la cruz. Eso predicaba Pedro, eso predicaban los apóstoles. Esa era su verdad presente de ellos. Ahora comenta la lección, esta es la base, esta es la verdad presente de todos los siglos, ¿no? ¿De qué? Que Jesucristo vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario y ahora somos salvos y aceptos delante de Dios. Ahora nosotros, como es decir, esta era la verdad presente de Pedro, entonces eso quiere decir que ahora ya nosotros no debemos de predicar esa verdad presente. ¿Qué quiere decir? No, el espíritu de profecía comenta que nosotros debemos de predicar lo que predicaba Pedro, que Jesucristo vino, murió por nosotros, y aparte hay que añadirle otra cosa, ¿qué? Que Jesucristo va a venir por segunda vez. Esa es nuestra verdad presente, ese es el mensaje, ¿no?, de la verdad presente en nuestro tiempo. Bien, gracias. Pastor Abraham, ¿la iglesia adventista tiene un papel fundamental en este momento con esta verdad presente? Sí, claro, pastor. Dice la lección, una notita, a mí me gusta mucho para aclarar todo eso que estamos diciendo, es este mensaje de salvación en Jesús nunca estará desactualizado. Entonces, ¿cuál es la verdad presente? La salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? El hilo de oro que corre a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que la salvación se encuentra en Cristo Jesús. ¿Ok? Es la verdad presente para cada generación o para toda generación. Siempre se ha predicado desde que el Señor, nuestro Dios, le dice a Adán y Eva, ¿verdad?, que enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. El protoevangelio, Génesis 3:15. Hasta Apocalipsis, la salvación se encuentra en Cristo Jesús y esa es la verdad eterna, esa es la verdad presente. Solamente que en el Apocalipsis se nos presenta en el contexto de los últimos tiempos, en los últimos días. ¿Cómo debemos presentar nosotros esta verdad de la salvación en Jesús en nuestros tiempos, en estos últimos días? ¿Sí? Esa es la importancia de ver esta lección. ¿Sí? Pedro hablaba acerca de la salvación en Cristo Jesús en su contexto de la primera venida. Apocalipsis habla de la salvación en Jesús, ¿sí?, en el contexto de los últimos días. ¿Sí? Que no nos dice la lección, ¿cómo se presenta? O cuando dicen Apocalipsis, ¿qué nos imaginamos? Bestias, cuernos y Destrucción, todo. ¿no? Destrucción. No. ¿Sí? Apocalipsis nos presenta la verdad presente para nosotros ahora en el contexto de que el Señor Jesús es el Cordero victorioso, el Cordero que vence
bestias, vence cuernos y todo lo demás, y que pronto vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la verdad presente para nosotros en el contexto de los últimos días. Y ahí es donde entrará el papel fundamental de la La Iglesia Iglesia Adventista, Adventista, sin y lo duda vamos a alguna. analizar en un momentito. Así es. Bien, vamos a ir a una breve pausa, vamos a regresar al segundo bloque y vamos a analizar qué es lo que tiene en su contenido el libro de Apocalipsis y su relación con la verdad presente. Quédese con nosotros. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya de regreso con el segundo bloque que tiene que ver con el Apocalipsis y el regreso de Jesús. La lección de esta semana nos divide en dos secciones el Apocalipsis. Una de esas divisiones tiene que ver con el enfoque en el tiempo del fin, y el segundo tiene que ver con el mensaje, que son asuntos bastante diferentes y bien marcados. Y queridos hermanos que nos acompañan, la Biblia se centra en el ministerio de Cristo, en el papel que Cristo realiza en esta tierra. Y los evangelios se centran principalmente en la primera venida de Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis tiene una perspectiva bastante diferente al respecto. Pastor Brian, ¿cuál es el enfoque principal del libro de Apocalipsis? Bueno, el clímax, el conflicto, del libro de Apocalipsis, según lo que comenta la lección, pues es la segunda venida de Jesucristo. Realmente ese es el clímax, ¿no? Jesucristo viene por segunda vez en gloria y en majestad. Entonces, es muy importante tener siempre este enfoque en Apocalipsis, porque realmente de esto va a hablar todo el libro, ¿no? De la victoria de Jesucristo, y realmente a eso nos va a enfocar, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que comentábamos es sobre, por ejemplo, si el enfoque es la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Y hace una pregunta muy buena aquí la lección sobre, Juan dijo que Jesucristo iba a venir por segunda vez, pero eso lo dijo hace 2000 años, ¿no? Entonces, y hace 2000 años lo dijo, y ya pasaron 2000 años y Jesús no viene, ¿no? Estábamos comentando entre nosotros hace un momento que, por ejemplo, yo tengo 29 años, 29 años, si yo quisiera vivir, no sé, 80, pues me faltan 51, entonces tendría que, ¿será que en 51 años o en ese transcurso vaya a venir Cristo? ¿O qué es lo que pasa? Pero realmente también la lección hace la pregunta, o más bien insta a este asunto de que Jesucristo viene cuando uno muere. Cuando uno fallece, Jesucristo viene. Entonces no es cierto que Jesucristo vaya a tardar tanto como pareciera, ¿no? Porque, por ejemplo, si podríamos decir en mí que Dios me permitiera vivir los 51 años de vida, pues para mí en 51 años Jesucristo ya vino para mí, ¿no? Entonces, no es cierto que va a tardar miles y miles de años, ¿no? Inclusive yo puedo salir de aquí del estudio, espero y no me vaya a pasar, ¿no? y me puede atropellar un camión. Y entonces la Biblia dice que yo voy a quedar dormido. Yo no voy a saber qué es lo que va a pasar, si va a haber vacuna contra el COVID, si no va a haber. Yo no voy a saber. Lo primero que voy a ver al abrir mis ojos también es lo que espero que pase, sinceramente, que Jesucristo va a venir por mí, ¿no? Y por aquellos que creyeron. Entonces,
Es eso, ¿no? Que nosotros, el enfoque realmente es ese, que sintamos que Jesucristo realmente va a venir por nosotros por segunda vez y que es inminente su regreso y que es muy pronto su regreso, ¿no? Porque bien, o viene cuando yo fallezca en el sentido de que cuando yo me despierte venga por segunda vez, o viene cuando venga en gloria y majestad, ¿no? Entonces, ese es el enfoque de Apocalipsis. Ese es el enfoque de Apocalipsis, que es la segunda venida, el mensaje de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Estaríamos hablando, Pastor Brian, que es un asunto quizá de perspectiva en relación al tiempo que nosotros estemos en esta tierra. Ajá. Sí, es una perspectiva de tiempo, exactamente, ¿no? O sea, porque realmente el morir, ¿no? El dormir, o sea, realmente... No implica que Jesús viene por ti, sino que Sí. en cuanto tú tengas la oportunidad de abrir los ojos, en ese momento vas a ver Qué bueno a que lo Dios. aclaraba. Y este espacio de tiempo que quizá para los que estamos con vida, sean 50, 100 años, tal, no representa el tiempo que fue para la persona que ya descansa, ¿no? Exactamente. Sí, obviamente esto poniéndolo, colocándolo, ¿no? En nuestra creencia sobre lo de los muertos, o sea, colocándolo ahí correctamente en el sentido de que no es que yo me muera y vaya a venir Jesucristo por mí en ese mismo momento, no, sino que es hasta que se cumpla el tiempo en el que Jesús venga por segunda vez, como lo anunció en la misma Biblia, ¿no? Gracias por aclarar ese punto, pastor, No te porque preocupes. si no van a decir... Solamente para puntualizar. Gracias. Pastor Abraham, Apocalipsis 22:7 nos dice, Jesús dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda Amén. las palabras de la profecía de este libro. Y es que, como lo mencionaba el pastor Brian, todo el Apocalipsis está centrado en la segunda venida de Cristo y de pronto podemos encontrar expresiones como el Cordero que fue inmolado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y algunas otras expresiones que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Y estas profecías entonces se convierten en un llamado hacia este tiempo, ¿no? Hacia la humanidad. Sí. ¿Cuál es ese llamado, pastor? Sí, pastor, se nos ha dicho que el Apocalipsis fue escrito para preparar al pueblo de Dios cómo vivir en los últimos días, ¿sí? Y el clímax de los últimos días, pues será la pronta venida del Señor Jesús en gloria y majestad, ¿no? El enfoque de los evangelios, como dijimos, fue la primera venida. Cuentan su nacimiento, cuentan su ministerio, ¿verdad? Dicen cómo el Señor Jesús murió y entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Y cómo resucitó de entre los muertos. Ese es el enfoque de los evangelios. El enfoque del Apocalipsis es que pronto veremos al Señor Jesús venir en gloria y majestad, ¿sí? Y se nos presenta, por ejemplo, en el capítulo 19 de Apocalipsis, como el Rey de Reyes que viene cabalgando, ¿no? Como en su muslo, ¿verdad? Tiene esa inscripción y se le llama el Verbo de Dios. Y viene con coronas, viene victorioso, ya no va a venir como vino la primera vez, como un niño indefenso, sino ahora viene con poder y gran gloria en compañía de todos sus ángeles. Y siempre que hablamos de eso, el corazón palpita más aprisa, nos da taquicardia, ¿verdad? Espiritual, y queremos y anhelamos que Cristo Jesús venga ya. ¿Sabes que los últimos tiempos, bueno, yo me acuerdo que hace tiempo, cuando hablamos de la segunda venida, a mucha gente le daba miedo, ¿no? Ahora dando estudios, ¿y qué le parece? Cristo viene pronto. ¿Quiere que ya venga? Sí. El lunes pasado di un estudio. Una persona se le ve el hambre, la sed de la palabra de Dios, y cuando estudiamos de la venida del Señor Jesús, se puso a llorar. Y le digo, ¿se siente bien? Sí, es que yo ya quisiera que viniera. Y yo creo que ese es el anhelo de todos. Sí, como acaba la Biblia, ven Señor Jesús, ven ya, ¿no? Y Él dice, vengo pronto. Un sentido de urgencia. Exacto, es un sentido de urgencia, porque comentando lo que decía el pastor Brian, ¿cuántas personas han muerto de COVID? ¿Recibieron el mensaje de amonestación? Sin duda alguna, Dios, ¿verdad?, les habló de alguna manera, porque tuvieron que haber hecho una decisión.
Dios no agarra a nadie por sorpresa. ¿Sí? Pero hay tanta gente que va a morir o que está muriendo. Le hemos llevado el mensaje de amonestación. Le estamos predicando a toda la gente que nos rodea y con quien tenemos relación que Cristo viene pronto. Porque eso es lo que dice Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, todo el cielo está interesado en nuestra salvación y todo el cielo predica el evangelio. Y nos dice ven. O sea, esta invitación no es solo para unos. No, es para todos, ¿no? Dicen ven. Y el que oye, diga ven. Ustedes y un servidor ya escuchamos, ya aceptamos el llamado, ven. Y ahora dice, el que oiga, diga, ven. Tenemos que ir, salir y predicar el regreso inminente en gloria y majestad de Cristo Jesús. El Dios del cielo se acerca. Se oyen los pasos firmes de un Dios que se acerca. La iglesia se debe de levantar y predicar que Jesús viene pronto, pastor. Estaríamos hablando entonces, pastores, que el enfoque del Apocalipsis es Cristo viene pronto, Así es. pero hay un antes y un después de esta invitación que nos hace el Señor. Y esta es la parte del mensaje. Apocalipsis capítulo 14 nos habla de 3 ángeles. ¿Sí? Sí. Nos habla de 3 ángeles y estos 3 ángeles tienen un mensaje. Y este mensaje tiene que ver con darle honra, con darle gloria a Dios, pero hay una razón en específico. El versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a todo aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es este mensaje crucial para el pueblo de Dios y para toda la humanidad en este tiempo que presumiblemente podemos indicar es el tiempo del fin, Pastor Brian? Gracias. Pues bueno, como ya comentábamos anteriormente, pues si a Noé le tocó predicar esta situación, ¿no? del diluvio, a José le tocó predicar la situación de la sequía y de la abundancia, a Jeremías la caída de Jerusalén a manos de Babilonia, pues al pueblo o al mensajero, ¿no? en este tiempo del fin, que es la iglesia adventista del séptimo día, su verdad presente o lo que le toca predicar es el clímax precisamente de Apocalipsis, que, o sea, como comentan algunos teólogos, realmente el clímax se encuentra en Apocalipsis 14, ¿no? Es decir, si nosotros ponemos Apocalipsis como si fuera una pirámide, el capítulo 14 se encontraría en la punta de Apocalipsis, lo que conocemos como quiasmos, ¿no? Entonces, este mensaje, pues como lo leyó Pastor, ¿qué es lo que presenta? Pues presenta lo que es un mensaje de amonestación, como lo comentábamos. Si va a venir una calamidad, si va a venir un juicio, si va a haber pues personas muriendo y demás, debe de haber un anuncio previo, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno de los anuncios de Apocalipsis, del mensaje de los 3 ángeles, del mensaje angelical, es eso, que va a venir un juicio, ¿no? Viene un juicio. Como lo fue en el tiempo de Noé, venía un juicio, murieron los que no creyeron, ¿no? Entonces, este es el mismo mensaje. Nosotros, como Noé, como José, como Jeremías, estamos predicando que va a haber un inminente juicio. Debe de haberlo. Entonces, ¿por qué? Porque Apocalipsis 14 lo menciona, ¿no? Este mensaje que, como comentabas, en Apocalipsis 14, por ejemplo, 7, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, al mar y las fuentes de las aguas. Entonces, vemos aquí, viene un juicio, y entonces en este juicio se va a sentenciar a los que creyeron en Cristo
y los que decidieron adorar pues a la bestia, ¿no? Entonces, el mensaje, los simbolismos que presenta aquí Apocalipsis es eso precisamente, ¿no? Es esta situación en la cual el pueblo de Dios predica el mensaje de juicio, misericordia, y aparte de que, bueno, las personas respondan a este llamado de Dios, ¿no? A este llamado del juicio, ¿no? Entonces, este mensaje, bueno, prepara a hombres y a mujeres para la cosecha final, comenta el autor. Muy bien. Gracias, Pastor. Pastor Abraham, Salmos menciona que la justicia y la misericordia se besaron. Esta conjunción la podemos encontrar en el mensaje de Apocalipsis 14. Sí, pastor, sin duda alguna, porque ese es el mensaje eterno también, ¿no? El mensaje de Apocalipsis es un mensaje de preparación para la segunda venida de Cristo Jesús, ¿sí? Y es un mensaje para nuestros días, para los tiempos del fin, ¿ok? Y entonces, así como se presenta en Apocalipsis 14, del 14 al 20, se nos presenta el simbolismo de la cosecha, ¿sí? El grano, ¿sí?, que representa a los salvos, pues van a ser llevados con Cristo Jesús. Y las uvas maduras, que representan a los impíos, pues van a ser aplastadas en el lagar de la ira de Dios, ¿sí? Entonces, el capítulo 14, por eso decía el pastor Brian, que es el clímax, ¿no? El punto La hasta cima, arriba, ¿no? la cima del mensaje. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14 de Apocalipsis se nos presenta esa verdad. Va a haber un juicio. Y esa ha sido también la verdad presente. ¿Sí? Hay un juicio, ¿sí?, la justicia de Dios, pero también la misericordia. Porque en el... Perdón, Pastor, perdón sí. que le interrumpa. ¿Cómo podríamos encontrar la misericordia de Dios en un mensaje en el que usted me acaba de decir que los impíos van a ser destruidos Así es. en el lagar de la ira del Señor? ¿Cómo hay misericordia en este mensaje? Bueno, en el capítulo 14 también, estamos hablando del capítulo Claro, 14, claro, capítulo 14. Estamos hablando primero del juicio del 14 al 20, ¿sí? Pero previo a eso se nos habla acerca del mensaje que dice el versículo 6 y el versículo 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. ¿Cuál ha sido el evangelio eterno? Dijimos, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ok? Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A esto nos dice que hay un mensaje. El mensaje es de salvación y tiene que ser escuchado en todo el mundo. Nadie se va a quedar sin oportunidad de hacer su decisión, ¿sí? Porque malo fuera Dios, que trae un juicio, ¿sí?, que aplasta las uvas en el lagar y que el grano, el trigo, va a ser llevado a los graneros celestiales. Si antes no hay un mensaje previo de amonestación y de advertencia, como hemos estado diciendo en los tiempos de Noé y en los tiempos de... Siempre debe haber un mensaje de advertencia y amonestación. ¿Cuál es ese mensaje? Es el mensaje eterno, el mensaje que nos salva, el mensaje de que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y además nos dice que debemos adorar, temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Ahorita lo vamos a analizar más plenamente, pero siempre que hay destrucción, siempre hay un mensaje de amor previo a. Dios no tomará por nadie de sorpresa. Siempre habrá un mensaje de amor, de amonestación, ¿verdad? Dios nos dice, este es el camino, andad por él, no echéis ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es el camino. Ahí nos da la oportunidad de aceptar ese mensaje o no. Y ese mensaje está en Apocalipsis 14 y ahorita lo vamos a analizar mejor. Perfecto. Gracias, Pastor Abraham. Podríamos concluir entonces este bloque en que el Apocalipsis, más allá de un mensaje de destrucción final de esta tierra, es un mensaje de amor de Dios demostrado en la misericordia y en el juicio. Porque también hay amor en destruir aquello que no hace bien a la creación del Señor. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el último bloque.
No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Gracias por acompañarnos en esta breve pausa. Regresamos al último bloque, el llamado de Dios. Y queremos hacer énfasis en el versículo 6 y 7 en adelante del capítulo 14 de Apocalipsis, que dice de la siguiente forma: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y hay una pregunta que surge al respecto de este par de versículos. Pastor Brian, me gustaría si pudiera comentarnos cuál es la esencia del mensaje que encontramos en estos dos versículos y de qué forma se relacionan con la Iglesia Adventista. Gracias, Pastor Andrés. Sí, pues bueno, este mensaje sin duda va muy ligado a, bueno, es parte del mensaje angelical de los tres ángeles. Y pues bueno, comenta el texto, dice temer a Dios, ¿no? Si nosotros, es decir, recuerdo, hay una palabra que expresa esto, ¿no? Cuando el autor de la Biblia, digamos, su lenguaje humano es limitado, ¿no? No logra expresar lo que el autor está viendo en visión, en este caso Juan, pues pone una palabra, ¿no? Relacionada a nuestro vocabulario humano, pero que trata de expresar algo que Dios le está mostrando o alguna característica de Dios, ¿no? En este caso, será que tendría, o sea, este asunto de temer a Dios y darle gloria, ¿no? Esta situación de temer, ¿no? Temer, me gusta mucho cómo lo explica la lección, en ese sentido de que, o sea, temer significa, es decir, tener temor, miedo a Dios, porque eso es lo que dice, ¿no? Temer a Dios y darle gloria. Pero bueno, la lección nos comenta que simplemente temer es respetar, ¿no? Los mandamientos de Dios, y darle gloria a Dios es respetar a Dios con nuestras acciones, ¿no? Es bien importante este mensaje, Andrés, del mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque le da un sentido también a nuestro existir, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, algunas personas lo saben, antes de querer estudiar teología, yo quería estudiar filosofía, ¿no? Filosofía y letras en la UNAM. Yo no era adventista. Entonces, pues yo ya estaba con planes para hacer mi examen a la universidad. Pero ¿por qué yo quería ser filósofo? Porque a mí las preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que haces en este mundo? Eran preguntas que a mí me inquietaban como un ser humano viviendo en este mundo. Ciertamente yo creía que la filosofía me iba a dar las respuestas a estas preguntas. Pero cuán equivocado estaba. Justamente antes de estudiar filosofía, pues alguien me presenta la verdad presente. Y entonces, al conocer la Biblia, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, me doy cuenta que las respuestas de quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, qué es lo que hago aquí, tienen una respuesta en este mensaje, ¿no? Porque este mensaje pone a Dios como ¿qué? Como un creador, como hacedor de nosotros. Y también lo pone como un salvador y como un Dios que está pronto
a venir por nosotros. Entonces le da todo un sentido a nuestra vida. Ese es el mensaje urgente que nosotros estamos proclamando. Ese es el mensaje, ¿no?, que proclama el mensaje de los tres ángeles. Es decir, es darle un sentido de vida a una persona que está muriendo sin sentido de vida, ¿no? Que no sabe a dónde va, que no sabe por qué está trabajando, que no sabe por qué está teniendo casas, carros y demás. No lo sabe. Simplemente lo están haciendo porque la sociedad nos empuja a hacerlo, pero el mensaje de los tres ángeles nos da un propósito a nuestro existir. Entonces, por eso es importante que nosotros pongamos especial atención a esto. Además de que, pues bueno, debemos de recordar que, por ejemplo, voy a citar la lección textualmente, dice Jesucristo, o el mensaje, nos llama a adorar al Jesús que nos creó y que nos da un sentido de nuestro verdadero valor en Él. Eso es lo que nos llama el mensaje de los tres ángeles. Temer a Dios, darle gloria y pues adorarlo porque Él nos creó. Y en un sentido más estricto, pues también la lección nos llama a lo que es el sábado, ¿no? Como parte de los mandamientos, parte de la obediencia, pero también como un recordatorio del poder creador de Dios en todas las etapas de la historia de la humanidad. Bien, gracias, Pastor. Pastor Abraham, ¿en nuestro nombre hay alguna clave que podamos descifrar? Me refiero, en el nombre de la Iglesia Adventista, ¿podemos encontrar alguna clave y su relación con este par de versículos de Apocalipsis capítulo 14? Sí, Apocalipsis 6, 14, 6 y 7 es lo que estamos viendo, ¿no? Y esta parte de la parte del miércoles nos ayuda a entender un poquito más el mensaje del Apocalipsis, que es un mensaje actual, es un mensaje para nuestros días y nos prepara para la pronta venida del Señor Jesús, ¿sí? ¿Cómo nos prepara? Bueno, dice temer a Dios. Y el proverbista había dicho ya, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Es reverenciar a Dios, es tener el respeto. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, sabemos que existe, tenemos conciencia de que existe un Dios, que está en todo lado porque es omnipresente, que lo sabe todo porque es omnisapiente, ¿sí? Y que puede cambiarnos y transformarnos porque es todopoderoso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces yo ya tengo este concepto de Dios aquí en mi mente. Ahora, si Dios existe, Él quiere mi bienestar y mi salvación, como dice toda la Biblia. ¿Okay? Entonces yo tengo que rendirle mi vida. 1 Corintios 6, 19 y 20 me gusta que está citado aquí. Mire lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? A mí me gusta mucho eso, no sois vuestros. Actualmente, y yo creo que a lo largo de toda la historia, es yo vivo mi vida como yo quiero, a mi manera. Al fin y al cabo es mi vida. Dice la Biblia que no somos nuestros. Mi vida no es mi vida. Mi vida me la dio Dios. Y tengo que vivir la vida, ¿sí?, bajo los preceptos de Dios. ¿Sí? Y luego dice, porque comprados sois por precio. No somos nuestros. Dios nos creó. Y Dios nos salvó. Nos compró. Somos comprados por precio. Y el precio que se pagó es la sangre del Señor Jesús. Comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nuestra vida debe estar dedicada totalmente a la gloria de Dios. Si entendemos esto. Y esto es entenderlo por fe, aceptar a Dios por fe. Cuando nosotros aceptamos, tememos a Dios, temer a Dios, entonces le vamos a obedecer. Entonces vamos a guardar el séptimo día, el sábado. Y dice uno, ¿por qué? Porque aquí dice Apocalipsis 14, 7, ¿no? Dice, y dad gloria al que hizo el cielo, la tierra, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, ¿sí? Porque la hora de su juicio ha venido,
y adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. En estos últimos días, pastor, ¿sí?, hemos de levantar a Dios como el creador de todas las cosas, de reconocerlo. Y el guardar el sábado, cada vez que nos dirigimos a la iglesia en sábado, o cada vez que dedicamos todo el día de sábado para adorarle, nosotros estamos diciendo que Dios es el creador, ¿sí? Él es el creador de todas las cosas, y por eso es que Satanás está enojado contra el sábado. Y va a llegar un momento en que va a estar ahí la contienda. ¿A quién adoramos? ¿Cuándo lo adoramos? ¿Y cómo lo adoramos? Nosotros sabemos que hay que adorar al Dios verdadero, ¿sí?, al Dios celestial. ¿Cómo? Con todo lo que pensamos y con todo lo que hacemos. Porque nuestro cuerpo, nuestra mente y todo es de Dios, ¿sí? ¿Cuándo lo adoramos? En el día sábado. ¿Cómo lo adoramos? En espíritu y en verdad, con toda nuestra fe. Entonces, ese es el mensaje de Apocalipsis 14. ¿Sí? Un mensaje de obediencia, un mensaje de fe y de darle gloria al Creador de todas las cosas. Amén. ¿Okay? Gracias, pastor. Quiero leer también el versículo 8 de Apocalipsis 14. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y entonces aquí entramos en otra parte que tiene que ver con Babilonia, esta ciudad que quizá la tenemos en nuestra mente porque el libro de Daniel cuenta la historia o desarrolla su historia en esa ciudad de Babilonia. Pero ¿a qué se refiere, Pastor Brian, cuando menciona que Babilonia ha caído? ¿Quién es Babilonia en el contexto del libro de Apocalipsis? Gracias, Pastor. Pues bueno, en efecto, pues bueno, aquí en el mensaje angelical encontramos estos dos, Babilonia, y encontramos la adoración a Babilonia y la adoración a Cristo, ¿no? En específico, por ejemplo, si hablamos de Babilonia, digamos que son pues todas esta falsa religión, ¿no?, lo que es contrario a Dios. Comentábamos, ¿no?, que mientras uno como cristiano, como hijo de Dios, confía en Dios, que su trabajo, que su escuela, que sus éxitos son por honra y gloria de Dios, en la otra parte, el que, por ejemplo, el que adora a la bestia, ¿no?, el que es Babilonia, esta persona está centrada, pero en sí mismo, ¿no?, que su trabajo, su escuela, sus éxitos se han logrado por sí mismas, ¿no? Es decir, es esta adoración. Otra, por ejemplo, de las características por ejemplo, de la religión babilónica, pues es esta, ¿no? Es la adoración al sol y pues bueno, tiene un centro de idolatría, perdón. También se cree en la inmortalidad del alma, ¿no? Eso es lo que se describe como Babilonia. Y pues bueno, obviamente al ser contrario a Dios, pues también va a tener problemas con el sábado, ¿no? Va a tratar ¿de qué? De cambiar los tiempos y la ley. Va a tratar de ir en contra del mensaje que proclama el pueblo de Dios. Entonces, esto precisamente lo vamos a ver en lo que es el mensaje del tercer ángel, ¿no?, que es Cristo contra Satanás. Entonces, pues bueno, recordemos, ¿no?, que entonces mientras el mensaje del tercer ángel, el mensaje del ángel dice, salid de ella, pueblo mío, ¿no?, salid de Babilonia. Es decir, es salir de todas estas situaciones de rebeldía contra Dios y adherirse al pueblo de Dios, ¿no? Y entonces, pues bueno, de eso nos habla el mensaje de este ángel. Bien, gracias, pastor. Entendemos que Babilonia es un falso sistema de religión que basa sus características en obras totalmente humanas, en tradiciones elaboradas por el hombre, en doctrinas desarrolladas a través de estas tradiciones que son basadas en el hombre, en la exaltación del yo, y que tiene un sistema contrario a lo que ya ha estipulado Dios a través de las Sagradas Escrituras. Este es el mensaje del segundo ángel. Entonces el tercer ángel menciona en el versículo 9
que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y entonces concluye diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que encontramos en esta porción de las Sagradas Escrituras un contraste, ¿sí? Sí, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, va a recibir una marca. Por lo tanto, implica que quien no lo reciba, más bien quien no adore a la imagen y a la bestia, va a recibir también algo. Y al finalizar menciona: esta es la paciencia de los santos, o sea, habrá una recompensa. ¿Cuál es ese poder contrario a este sistema religioso falso, Pastor Abraham? Sí, pastor, la parte del jueves se llama el llamado final de Dios. Es decir, va a llegar un momento en que tendremos que hacer una decisión. O adoramos a Dios o adoramos a su enemigo. ¿Sí? La Biblia presenta a través de la imagen de Babilonia y de una bestia, que es un poder antagónico a Dios, ¿no? Y como ya se ha dicho, ese poder antagónico ha embriagado a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación, que son doctrinas falsas que van en contra de la verdad presente, ¿no? 3 doctrinas rápidas. La Biblia dice que hay que guardar el sábado, ese poder antagónico dice que el domingo. La Biblia dice, ¿verdad?, que los muertos, ¿verdad?, las personas que mueren, quedan ahí, nada saben, hasta cuando regrese el Señor Jesús reciben su recompensa, vida o muerte eterna. Mientras que este poder antagónico dice que el alma es inmortal, y ahí basa muchas doctrinas, ¿no? Y la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestro Salvador. Él nos compró, como hemos dicho, con su sangre en la cruz del Calvario, y confiamos en Él. El poder antagónico dice que debemos confiar en humanos que pueden perdonar pecados, o uno mismo. Su justicia se la puede aplicar, y yo soy justo, yo soy bueno y no necesito a Cristo Jesús. ¿Okay? Esas 3 doctrinas, por lo menos, ese poder la sostiene. A la última de las cosas, ¿a quién vas a adorar? ¿A Dios o al poder antagónico? ¿Sí? Y ahí se nos presenta. Es el llamado de Dios: ¿a quién vas a adorar? ¿Sí? Hemos de hacerle caso a los mensajes de los 3 ángeles. Porque el primer ángel dice que este evangelio debe ser predicado a todo el mundo, y que todos deben de ser llamados a la adoración de aquel que ha hecho el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. El llamado es... Que en ese punto quiero interrumpirlo, Sí, perdón, Pastor. adelante. Ahí mismo el primer ángel nos da la distinción correcta para entender a quién debemos adorar. Así es. Porque dice: adora a aquel que hizo Así es. los cielos, la tierra, la mar y todo lo que hay en ellos, ¿no? Entonces ahí hay 2 situaciones. ¿Adoras al Dios de los cielos, al Creador de los cielos, o sigues perteneciendo a este poder antagónico de Dios? Por eso, Apocalipsis 18 dice: salid de ella, pueblo mío, ¿no? Entonces nos hace un llamado a todos para que nos pongamos del lado vencedor, del lado ganador, del lado que vamos a prevalecer a pesar de todas las cosas que puedan suceder con Cristo Jesús. Hay que adorar a Dios, ¿no? Y bueno, ese es el llamado. Nosotros hemos de responder. Ninguno que ha muerto, ninguno que ha sido destruido a través del diluvio, otras cosas que hemos visto esta semana, ¿sí? Ninguno ha quedado sin un mensaje de advertencia o amonestación. Nosotros también tenemos este mensaje que predicar, un mensaje de advertencia y amonestación, de salvación y de victoria en Cristo Jesús, para que todos tengan oportunidad de decidir. La pregunta es: ¿usted ya decidió, hermano? ¿De qué lado estamos?
es el llamado final de Dios para nosotros. Amén. Entendemos, queridos hermanos, que hay un mensaje, siempre ha habido un mensaje desde el principio de los tiempos. Dios, antes de emitir un juicio, ha dado la oportunidad de hacer una elección. Y con esta pregunta me gustaría que concluyéramos el repaso de esta semana y que cada uno de ustedes me pudiera dar su opinión. ¿Cuál es la importancia de la Iglesia Adventista hoy por hoy? ¿O cuál es el llamado final de esta lección pensando en el hecho de hacer amigos para Dios? Después de haber analizado que hay un mensaje de urgencia que es necesario compartir, ¿cuál es la función de la Iglesia Adventista? Bueno, es muy claro. La lección lo deja muy claro. La función es que la Iglesia Adventista es el Noé, es el José, es el Juan el Bautista. Es decir, si la Iglesia, o sea, ¿qué hubiera pasado? Es como decir, ¿qué hubiera pasado si Noé no hubiera predicado? ¿Qué hubiera pasado si Juan el Bautista no hubiera predicado? O sea, bueno, que de por sí predicaron y no tuvieron muy buenos resultados, pero digamos que, pero realmente nosotros somos los mensajeros. Nosotros somos los que proclamamos ese mensaje. Realmente la importancia de este mensaje no solamente le da identidad a nuestra iglesia en los tiempos del fin, sino que también es un mensaje que nos mantiene unidos, que nos debe de mantener unidos para proclamarlo. Ahora, debemos de recordar algo también. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Si nosotros no estamos viviendo el mensaje, si nosotros no creemos el mensaje, ¿cómo lo vamos a proclamar? Entonces, es importante que nosotros empecemos a vivir el mensaje de los 3 ángeles para que lo podamos proclamar con gran poder, porque Jesucristo viene y viene pronto. Ya dijimos en qué 2 modalidades podría haber en el sentido de que es la misma modalidad, pero si yo muero mañana, para mí Jesucristo vino, ¿no? Pero Jesucristo va a venir también en las nubes de los cielos. Entonces, lo que pienso es esto, ¿no? Que nosotros debemos de empezar a vivir a Jesús para poder compartir a Jesús. Porque al final el mensaje es un mensaje de esperanza, ¿no? Los que deben de tener miedo son aquellos los que honran y quieren a Babilonia. Ellos son los que deben de tener miedo, no nosotros. Nosotros debemos de estar felices, contentos, predicando, porque nuestro Salvador, el que nos redimió en la cruz del Calvario, pronto va a venir por nosotros en las nubes de los cielos. Amén. Muy bien. Pastor Abraham, sus conclusiones. Termino leyendo algunos renglones de aquí de la lección del día viernes. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. La iglesia adventista es ese movimiento profético que nació para dar este mensaje final a la tierra. Así que nosotros somos, ese mensaje de los 3 ángeles nosotros lo tenemos que dar. Dice el siguiente párrafo: los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a quienes aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. ¿Quiénes son los 3 ángeles? Son los que han aceptado la luz de los mensajes de Dios. Es decir, nosotros, la iglesia adventista. ¿Qué nos toca hacer? Salir y predicar por toda la anchura y toda la largura de la tierra que Cristo viene pronto. Amén. Gracias, Pastor Abraham, por haber estado con nosotros. Pastor Brian, muchas gracias por haber acompañado en esta sesión de Creciendo en la Palabra. Y querida familia, iglesia, hermanos, ya conocemos el mensaje, es momento de poner manos a la obra. Que el Señor les bendiga.